díjoles que cuando de Argel tiraban los tiros a la isla, los cristianos se abajaban abajo y se escondían de los tiros. Las cartas escritas por los soldados, capitanes o espías permiten un seguimiento más puntual del día a día de la guerra. El primer día que salimos tuvimos 3 muertos y 5 heridos. Es entender la historia a partir de la manera en la que las personas que escribieron esas cartas la vivieron y la sintieron. Ha pregonado el turco que todos los que quisieren ganar sus ánimas vengan para marchar sobre Orán y Mazar-Kibir. Servirían para narrar la experiencia cotidiana de los acontecimientos militares. Todo el siglo XVI prácticamente ocupa este enfrentamiento entre Habsburgo Otomano, que luego es españoles y turcos, simplificando, y cristianos y musulmanes. Viernes 23 de mayo. Hace 3 días llegó a Argel una nao de franceses. Y bajó un mercader de la dicha nao francesa y dijo al turco de Argel que es Barbarroja. Cómo los cristianos que estaban en el peñón habían muerto un hermano suyo que estaba en la isla y que él quería apoyarlos cuando tomasen la isla. Y díjoles que cuando de Argel tiraban los tiros a la isla, los cristianos se abajaban abajo y se escondían de los tiros. Es una carta de avisos, que es un género muy común en el contexto del siglo XVI y del siglo XVII, sobre todo en el ámbito militar y muy en particular, en este caso, con todo lo que tiene que ver con las guerras contra el turco que se desarrollan en el Mediterráneo durante esos periodos. Y el objetivo fundamental que estas cartas tenían era avisar, como la misma expresión lo dice, es decir, informar a los agentes de la monarquía de los diferentes movimientos que estaban realizando las tropas, en el caso concreto, por ejemplo, del acoso que realiza Barbarroja, la toma del peñón de Argel. Las batallas navales en el Mediterráneo en el siglo XVI enfrentaban a los turcos y los piratas berberiscos al servicio generalmente de Turquía contra los estados cristianos, preferentemente España, estados italianos. Más que grandes batallas, era un continuo guerrear y batallar por posiciones, por enclaves en la costa, por rescatar esclavos. Era una guerra basada fundamentalmente en pequeños combates. A otro día mandó el turco armar todas las fustas y galeras y metiéronse a la mar, dando a entender que iba a entrar a tierra de cristianos. Y a la noche volvieron y se metieron en un puerto, a la parte del Levante, que se llama Tamendefus.
A otro día mandó que toda su artillería tirase al peñón. De manera que tiraron todo el día y la noche, dándoles trabajo a los de la isla. Así que los cristianos amanecieron trabajados. Y pusieron atalayas 1 hora antes del día a guardar la mar. Y las fustas arrancaron al remo del dicho puerto, y cercaron la isla por la parte del levante y del poniente. Y el atalaya hizo rebato, y cuando acordaron ya estaban los turcos en la isla. Hay una serie de instalaciones españolas en el norte de África con la disculpa de controlar el corso berberisco. Son unos reinos pues muy divididos, muy poco fuertes, y la irrupción de Jeredín Barbarroja en el norte de África será decisiva. Un corsario es un marino que asalta a otros barcos en alta mar, otros barcos que en principio son enemigos o de una potencia enemiga de su señor o de su príncipe. Ese es un corsario porque tiene una patente de corso de su estado o de su príncipe. Un pirata sería lo mismo, pero sin un respaldo de una autoridad política. Y los cristianos mataron 11 turcos principales y 35 moros. Y murieron de los cristianos 65 y cautivaron 90 y 35 mujeres y criaturas. Y cautivaron al capitán y le dieron tormento. Y dio 2000 ducados que tenía enterrados en la isla. E hicieronle capitán de la gente que con él cautivó, para labrar la torre de la mezquita. Y el turco ha derribado la fortaleza y no deja sino 2 torres, una de levante y otra de poniente, y cierra la canal de entre la isla y la ciudad, y la convierte en tierra firme. En Orán hay un gobernador español, pero hay una colonia judía también. Es el único territorio de la monarquía española en donde se permite una judería. Y esta población judía de Orán son intermediarios naturales entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. Intermediarios como comerciantes, como rescatadores de cautivos y como espías. Los espías y los agentes pertenecen o son personas de confianza, pero sí es cierto que se trata de una narración más directa que la que podemos encontrar en otros expedientes de carácter más oficial generados contemporáneamente. Bueno, es una carta verdaderamente que refleja muy fielmente el ambiente, el miedo, la tensión. Primero, un rasgo tal vez muy señalable, eso sí, es la oralidad. Los clásicos, cuando definen el género epistolar, hablan de él como una conversación entre ausentes. Y es por eso por lo que efectivamente cuando nosotros leemos cartas parece que en el fondo estamos escuchando a la persona. Ha pregonado el turco que todos los que quisieren ganar sus ánimas vengan para marchar sobre Orán y Mazalquivir, él por la mar con galeras y fustas, y por la tierra los moros. Ha enviado llamar a un capitán de Túnez que tiene 40 fustas para ir con él en la dicha expedición. Y las dichas fustas están a punto y armadas en un puerto que se dice Tedilés, cerca de Argel. Cuatro días después de tomada la isla, llegó un bergantín con 16 cristianos. Fueron tras ellos las fustas y mataron un hombre y prendieron 15. Hallaron municiones y pólvora y 600 ducados que llevaban de socorro a la isla. Realmente el documento
es la copia de una carta con información sobre Argel que ha llegado a través de un judío. Claro, el gobernador ha copiado esa carta de avisos, ha dicho la opinión también de su propia opinión y lo manda a la corte. Distingue muy bien entre aviso y discurso. Hoy, 23 de junio, llegaron otras 3 cartas, por las cuales nos certifican el señor capitán general de aquí y a mí que las nuevas que tienen frescas de Argel son que el turco no tiene otra práctica sino venir sobre Orán, y apregona cada día sobre ello. El embajador que fue a Tremecén de parte del turco vino a pedir al rey que venga con todos los de su reino a acercar a Orán y Mazalquivir, y también va el dicho embajador al rey de Fez y Vélez para que le den todas las justas que tuvieren para este efecto. El rey de Tremecén respondió que no lo puede hacer y detiene al embajador en palabras hasta que venga la respuesta de su majestad, sobre lo que el corregidor de Orán llevó a cargo de hablar a su majestad. Esto arranca de 1895-96. El Ayuntamiento de Baracaldo decide pagar a las familias de los soldados que están en la guerra una cantidad, 2 reales al día, que es una cantidad ni mucho ni poco, pero suficiente. Entonces la forma que tenía la familia de demostrar que tenía un hijo en la guerra, era, en Cuba o en Filipinas, era llevar una carta. Y el funcionario del ayuntamiento pues la fue amontonando, imagino yo, y cuando se acabó la guerra las archivó y ahí se quedaron. Y ahí se quedaron durante 100 años y pico, 110 años aproximadamente, hasta que la encontramos por casualidad. Es un fondo extraño porque en realidad es un fondo compuesto por voces anónimas de gente de las que no salen en los libros de historias, de gente anónima, bueno, pues que nos da su relato de la guerra. Querido hermano, me alegraré que al recibo de estas cortas letras te encuentres bueno en compañía de tu mujer y demás personas. Yo bueno, gracias a Dios. Querido hermano, te lo pido por favor, que según recibas mis cartas, que me comentes sin pérdida de correo, como yo hago con vosotros. En cuanto recibo alguna carta, enseguida os escribo, y según yo hago, quiero que hagáis lo mismo vosotros. Para poder reconstruir el intercambio epistolar, lo que se tiene que hacer es dar cuenta de la carta recibida y de las cartas enviadas a las cuales no se ha tenido respuesta. Claro, esto en una situación de guerra es todavía más importante, dado el nivel obsesivo que hay de ese intercambio de noticias continuo entre los soldados, las familias y otras personas.
Cuando el soldado está en trincheras, la carta simboliza, representa al ausente, y como representación del ausente es todo un talismán. En el caso de la guerra del 95 fue la vez que un ejército europeo movilizó más hombres en una guerra tenida en el continente americano. El sistema que estaba vigente es el sistema de quintas, donde solo 1 de cada 5 soldados quintados, sorteados, estaba obligado a ir. Ahora bien, si uno buscaba a alguien que le reemplazase o bien pagaba un dinero, se libraba. Por lo tanto, solo ibas en el caso de ser pobre y si te tocaba en el sorteo. Todos tienen el mismo perfil, es decir, son familias numerosas en las que él es el primogénito y a veces son hermanas y evidentemente se han ido por razones económicas. En general no muestran gran entusiasmo por la guerra, pero tampoco un rechazo tan grande como podíamos suponer. Lo que tienen es una especie de aceptación resignada de la guerra. Aquí estamos mal. También sabrás, querido hermano, cómo salimos al monte el día 15 de este y venimos el día 23 del mismo, y te voy a decir qué ha pasado. El primer día que salimos tuvimos 3 muertos y 5 heridos. Nos machetearon un teniente y 3 de caballería. Pero de ellos también les metimos buen tute. Y después de un ataque, se pusieron encima de una cuesta y nos llamaban cabrones y patones y cobardes hijos de una puta blanca. Venir aquí cochinos. Todo eso nos decían ellos. Pero también luego nos pedían perdón, porque según oyó esas palabras el general Castellano, que es el nuestro, mandó una compañía por cada lado y nos tocaron a la bayoneta. La guerra de Cuba es una guerra terrible, una guerra terrible. España se calcula que murieron en Cuba unos 50.000, 60.000 hombres en Cuba, gente pobre, humilde en su mayoría. Es una guerra terriblemente sucia y donde las condiciones de habitabilidad y de salubridad de los soldados eran nefastas, eran horrorosas. La lucha en la manigua, la selva cubana, era una lucha que se tenía que dar entre una vegetación frondosa. Ahí el arma de fuego tiene poca utilidad. Por lo tanto, era una guerra terriblemente cruel porque se combatía mucho a golpe de machete, arma blanca, lo cual suponía amputaciones, heridas, infecciones, gangrenas, una guerra muy dura en este aspecto. El ejército español sí tenía artillería pesada, pero la táctica militar de los cubanos de atacar y retirarse impedía aprovechar todas las ventajas que la superioridad técnica estaban del lado del ejército español. Hermano, allí verías morir hombres de los de ellos y de los nuestros. Pero más murieron de los de ellos. También matamos unas cuantas mujeres y criaturas. También tuvimos un fuego que duró 4 horas sin cesar, el fuego 1 minuto siquiera. Y entre en medio de ese fuego tiramos 17 cañonazos. Y encontramos unos cuantos partidos por mitad de los de ellos. Y de los nuestros unos cuantos heridos. Y 8 caballos muertos. También te digo, hermano, sin mentirte, ya me pasarían más de 1000 balas. Pero de estas que estallan en el aire, que parecen cohetes cuando estallan. Pero por eso nunca hay miedo. Puede referirse a que había varios tipos de balas.
aunque eran ilegales, existían las balas Dum Dum, que eran aquellas balas que se inventaron en la India por parte de los ingleses, una bala que se le había hecho una cruz en el plomo para que esa bala, en vez de perforar, impactase y causase un destrozo enorme en el cuerpo. Las cartas de la gente corriente, de la gente que está medianamente alfabetizada, igual que prácticamente toda su escritura, tiene unos rasgos muy característicos que desde el punto de vista historiográfico se han definido como escritura popular, son los rasgos populares de la escritura. Y dentro de esos rasgos apreciamos, por ejemplo, que hay una ausencia total de puntuación, que la segmentación de las palabras no se hace correctamente. Son personas que escriben como si hablasen y todos esos rasgos son rápidamente muy visibles a nivel gráfico en la escritura. No, ellos no puntúan en general, quitando los escribientes, no saben, la forma que tienen de separar un tema es repetir, verás tío, escucha tía, te digo tío, o te mando a saber. En este caso creo que la fórmula que emplea es verás hermano, me parece. Verás hermano lo repite una y otra vez. Y eso es una forma que tiene de separar las frases. También sabrás, hermano, cómo ha dispuesto el general Blanco que en cada compañía que tengamos una guitarra para que nos divirtamos y música en todos los batallones de la isla. Y también sabrás cómo ha mandado el mismo general que nos bañemos todos los días, como así lo haremos, para que no haya tantas enfermedades. Es un hombre que tiene una vertiente militar, pero también tiene una vertiente política, mucho más dado a la negociación y representa un cambio importante respecto a lo que era Bayler, que era un hombre que había practicado una guerra de tierra quemada, intenta también moralizar el ejército, intenta preocuparse de los soldados, pero la intervención norteamericana, insisto, a partir de mayo de 1898, hace que sus esfuerzos sean vanos. La guerra significó la muerte de muchos soldados en Cuba y para muchos otros significó también una mutilación. Muchos venían, les faltaba un brazo, les faltaba una mano, dos brazos, alguna pierna. Y también sabemos que sobrevive a la guerra, él va a volver. Él va a volver porque figura en el padrón de 1900, por tanto ha sobrevivido a la guerra, sigue viviendo donde vivía 10 años antes y la única novedad familiar es que su hermano se ha casado. Y también sabemos que tiene un hijo. Desde el punto de vista global, español, político, no dejaban de ser soldados de una guerra que se había perdido, no dejaban de ser lo que habían sido antes de ir a la guerra, eran los parias que no se habían podido pagar el evitar ir a la guerra y fueron los grandes perdedores. España fue un país muy ingrato con sus soldados. Hermano, no tengo más que decirte. Me escribirás siempre según recibas y me mandas todo lo que pasa por ahí. Y tú a ver si tienes trabajo. Adiós, muchos recuerdos a todos los que pregunten por mí y muchos recuerdos. Felipe, dale el reloj al padre, que me dice que no se lo quieres dar y ya sabes que no es tuyo.